Vamos a trabajar con las razones trigonométricas. ¿Recuerdan cuando trabajamos con la escalera? Mencionábamos que la escalera tenía una longitud. Cuando la recargamos a la pared, va a tener una determinada altura. Y como está recargada a la pared, va a estar a cierta distancia y también va a formar un ángulo de inclinación. Aquí, como ustedes pueden observar, con la escalera se está formando un triángulo rectángulo, así como el que tenemos aquí enfrente. Y así como tenemos este triángulo, tenemos los siguientes, que estos triángulos representan a la escalera A, B, C y D. También nos están dando la información de las escaleras. Nos dicen que la primera escalera tiene una longitud de 2 metros. A esto le vamos a llamar hipotenusa. También la escalera alcanza una determinada altura. Esa altura la vamos a determinar como cateto opuesto, que mide 1.66. ¿Por qué este es el cateto opuesto? Porque aquí ustedes pueden observar que tenemos el ángulo de inclinación de 56 grados. El cateto opuesto se encuentra frente a ese ángulo de inclinación. También tenemos el cateto adyacente. Aquí tenemos nuestro ángulo. Pegado a nuestro ángulo tenemos el cateto adyacente, que es la distancia a la cual se encuentra retirada la escalera, que es de 1.12 metros. Tenemos la escalera B. Vamos a ver cuál es la razón de semejanza entre la A y la B. En la escalera B solamente nos están dando la información de la longitud de la escalera. Nosotros vamos a determinar la altura que alcanza y la distancia a la cual se encuentra de la pared. Vamos a tomar los 2 metros de longitud de la primera escalera como la unidad, o sea, 2 va a ser igual a 1. Tomamos la longitud de la segunda escalera, que es 2.5. Vamos a dividir la longitud de la segunda escalera entre la longitud de la primera, o sea, 2.5 entre 2 es igual a 1.25. Esa va a ser nuestra razón de semejanza. La escalera B es más grande en razón de 1.25. Por eso, si tú multiplicas 2 por 1.25 es igual a 2.5, que es la longitud de la escalera B. Lo mismo vas a hacer con la altura que alcanza. La primera alcanza 1.66. Por la razón de semejanza, que es 1.25, es igual a 2.075. Ahora vamos a ver a qué distancia se encuentra de la pared. Multiplicamos 1.12 por 1.25 es igual a 1.4. Vamos con la tercera escalera, con la escalera C. Aquí nos están dando la altura que alcanza, que es 2.49. Tomamos la altura de la primera. 1.66 va a representar la unidad. Ahora vamos a dividir 2.49 entre 1.66 es igual a 1.5. Quiere decir que la escalera B es más grande que la escalera A a razón de 1.5. Por eso, si tú multiplicas 2 por 1.5 es igual a 3. 3 es la longitud de metros de la escalera C. Ahora vamos a determinar la distancia que se encuentra en la pared. Multiplicamos 1.12 por 1.5 es igual a 1.68. Vamos con la última. Aquí nos están dando que la escalera D se encuentra a una distancia de la pared de 1.66. Tomamos el dato de la escalera A. 1.12 representa la unidad. 1.96 va a ser la razón de semejanza. Dividimos 1.96 entre 1.12 es igual a 1.75. La escalera D es más grande que la A razón de 1.75. Vamos a multiplicar la longitud. 2 por 1.75 es igual a 3.5. Multiplicamos la altura. 1.66 por 1.75 es igual a 2.905. Ese dato ya lo conocíamos, lo vamos a comprobar. 1.12 por 1.75 es igual a 1.96. Otro dato que debemos de tomar en cuenta: los 4 triángulos o las 4 escaleras tienen un ángulo de inclinación de 56 grados. Al ser triángulos rectángulos,
También sabemos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Aquí lo podemos observar. Solamente nos faltaría el tercer ángulo, ¿verdad? Recuerden que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Por lo tanto, a 180 le vas a restar los ángulos que ya conoces, que son 56 y 90. El resultado son 34. Quiere decir que el tercer ángulo mide 34 grados. ¿Por qué son semejantes los triángulos? Estos triángulos o escaleras son semejantes porque todos tienen un ángulo recto de 90 grados. Tienen un ángulo de inclinación de 56 grados y tienen un tercer ángulo de 34 grados. Como puedes observar, los cuatro triángulos son semejantes. Para llenar la siguiente tablita, simplemente vamos a vaciar la información de los triángulos, esto que nosotros ya determinamos. Por ejemplo, la longitud de las escaleras de la A son 2 metros, de la B 2.5, de la C 3 metros y de la D 3.5. Distancia de la escalera a la pared. La primera a 1.12, 1.4, 1.68 y 1.96. Altura que alcanza la escalera en la pared. La primera 1.66, 2.075, 2.49 y 2.905. Ángulo que forma la escalera con el piso. 56 grados para todas las escaleras. Todas tienen el mismo ángulo de inclinación. Enseguida vamos a determinar el seno, el coseno y la tangente. Recordemos que para determinar el seno vamos a dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya habíamos mencionado que el cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo, o sea, es la altura que alcanza. En este caso es 1.66 entre la hipotenusa, que son 2. Si tú divides 1.66 entre 2, es igual a 0.83. En este lugar va a ir el resultado. Yo les estoy poniendo los números que van a poner para que lleguen a 0.83, o sea, las alturas entre la longitud de la escalera. Dividimos la siguiente, que son 2.075 entre 2.5, es igual a 0.83. Aquí, como puedes observar, todos los senos van a ser 0.83. Comprobamos el siguiente, 2.49 entre 3 también es igual a 0.83. El último, 2.905 entre 3.5, el resultado también es 0.83. Ahora vamos a determinar el coseno. Recuerden que para determinar el coseno vamos a dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, la distancia que se encuentra en la pared entre la longitud de la escalera. Dividimos 1.12 entre 2 es igual a 0.56. Aquí, como ustedes van a observar, todos los cosenos deben de ser 0.56. Comprobamos el siguiente, 1.4 entre 2.5 es igual a 0.56. 1.68 entre 3 es igual a 0.56. 1.96 sobre 3.5 es igual a 0.56. Por último, vamos a determinar la tangente. La tangente se determina dividiendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, la altura que alcanza entre la distancia que se encuentra a la pared. Dividimos 1.66 entre 1.12 es igual a 1.48. Aquí les vuelvo a reiterar, en este espacio van a escribir 1.48, 1.48, 1.48 y 1.48, porque yo les pongo estos números para que ustedes sepan cómo llegaron a 1.48. Los cocientes que calcularon en la tabla se mantuvieron constantes en las cuatro situaciones. Sí, se mantienen constantes. Tenemos el mismo seno para todos, que es 0.83, el mismo coseno, que es 0.56, y la misma tangente de 1.48 para las cuatro escaleras. ¿Por qué creen que sucedió de esa forma? Sucedió de esta forma porque los cuatro triángulos son proporcionales. Aquí, como ustedes pueden observar, hay una proporción de 1.25, 1.5 y 1.75 en relación al triángulo original. Para el siguiente ejercicio le vamos a tomar las medidas a todos nuestros triángulos. Aquí, como ustedes pueden observar, yo ya medí
todas las líneas de mi triángulo. También vamos a determinar los ángulos. Nos dicen que todos los triángulos tienen un ángulo de inclinación de 36.87. También podemos observar que todos son triángulos rectángulos. Por lo tanto, todos tienen ángulos de 90 grados. Ahora bien, recuerda que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Vamos a restar los ángulos que ya conocemos. Ya sabemos que todos tienen 90 grados. Restamos 90. También vamos a restar 36.87. Por lo tanto, el tercer ángulo que nos falta va a medir 53.13 grados para todos nuestros triángulos. Aquí ya tenemos todas nuestras medidas y también tenemos la medida de nuestros ángulos. ¿Son semejantes entre sí todos estos triángulos? Pues sí, todos son semejantes porque, como podemos observar, tienen ángulos de 90 grados, de 36.87 grados y un tercer ángulo que mide 53.13 grados. Aquí también nos están pidiendo que pongamos con nuestras propias palabras lo que entendemos por cateto opuesto y cateto adyacente. Pueden escribir lo siguiente: en un triángulo rectángulo, el cateto adyacente a un ángulo es el cateto o lado que está a un lado del ángulo. Aquí lo podemos observar. Si aquí tenemos nuestro ángulo, el cateto adyacente es el que se encuentra junto a nuestro ángulo que nos están proporcionando. El cateto opuesto es el que se encuentra frente a nuestro ángulo. Aquí hay otra cosa que les quiero aclarar. Algunas personas me dicen: oye, es que aquí tengo mi ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿El de arriba o el de abajo? Aquí no batalles. El cateto adyacente va a ser el más pequeño, porque la siguiente línea, como puedes observar, es la más grande, es la más larga. Por lo tanto, esta línea va a ser la hipotenusa. En los siguientes triángulos anoten 90 grados al ángulo recto. Aquí arriba tenemos nuestro ángulo recto, marcamos 90 grados. Aquí lo tenemos del lado derecho, 90 grados. Vamos a escribir la letra H a la hipotenusa. Recuerden que la línea más larga es la hipotenusa. Aquí escribimos la H. Aquí esta es la línea más larga. Escribimos la letra H. Identifiquen el ángulo M con un arco. A ver, aquí tenemos la letra M. Por lo tanto, aquí vamos a poner nuestro ángulo. Aquí tenemos la letra M. Lo marcamos con un ángulo. Este va a ser el ángulo que nos están proporcionando. Enseguida vamos a escribir CO al cateto opuesto. Si aquí tenemos nuestro ángulo, el cateto opuesto es el que tenemos enfrente. Aquí está enfrente, marcamos CO. Y también lo vamos a marcar con el color azul para identificarlo. En el siguiente aquí tenemos nuestro ángulo. El que tenemos enfrente lo marcamos con azul y escribimos CO como cateto opuesto. Ahora vamos a escribir CA al cateto adyacente al ángulo M. Aquí tenemos el ángulo M, por lo tanto en color rojo lo marcamos como cateto adyacente. En el siguiente aquí tenemos nuestro ángulo. El que está junto al ángulo es nuestro cateto adyacente y también lo marcamos con el color rojo. Para la siguiente tablita vamos a necesitar la información que ya llenamos con estos triángulos. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a tomar las medidas de todos? Bueno, esas medidas son las que vamos a vaciar en esta tablita. Y vamos a acomodar también los triángulos. El triángulo A, B, C, D y E. Vamos a buscar el cateto opuesto. Recuerden que va a ser el que se encuentra frente al ángulo. El cateto adyacente es el que se encuentra junto al ángulo. La hipotenusa es la línea más larga. Nos vamos hacia arriba, identificamos los triángulos. El triángulo A. Tenemos el ángulo, por lo tanto, ese es el cateto opuesto, 4.4. El adyacente son 6. La hipotenusa, 7.6. Buscamos el triángulo B. Tenemos el ángulo, aquí está. El que está enfrente es el opuesto, que mide 2.2. El adyacente mide 3. La hipotenusa, 3.8. Nos vamos al C. Identificamos el ángulo, nos vamos enfrente. Aquí tenemos el opuesto, que mide 3.3, el adyacente 4.5, la hipotenusa 5.7. Nos vamos al D. Buscamos el ángulo, nos vamos enfrente. Aquí tenemos el cateto opuesto, que mide 1.1,
el adyacente mide 1.5, la hipotenusa 1.9. Nos regresamos. Ahora vamos a buscar el seno. Recuerden que son triángulos semejantes, por lo tanto, el seno, el coseno y la tangente debe de ser el mismo para todos los triángulos. Aquí lo vamos a comprobar. Nos vamos primero con el seno. Aquí también le estoy poniendo de una vez para que no se equivoquen. Van a dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, para el primero 4.4 entre 7.6 es igual a 0.5789. Ustedes si gustan solamente pueden escribir 0.57. Yo le puse más dígitos nada más para que vean que si nos sale igual para todos. Vamos con el siguiente. 2.2 entre 3.8 es igual a 0.57. Vamos con el último. 5.5 entre 9.5 es igual a 0.57. Ahora vamos a comprobar el coseno. Dividimos cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el primero es 6 entre 7.6 es igual a 0.78. Vámonos con el último. Acuérdense que por tiempo yo nada más les voy a explicar el primero y el último. Dividimos 7.5 entre 9.5 es igual a 0.78. Por último, la tangente. Dividimos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a comprobar el B. Cateto opuesto 2.2 entre el adyacente que es 3.73. Ahora vamos a comprobar el D. 1.1 entre 1.5 es igual a 0.73. Aquí, como pueden observar, si nos da el mismo resultado del seno, el coseno y la tangente. Y nos vuelven a preguntar, ¿todos obtuvieron los mismos resultados en los cocientes que calcularon? Sí. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. Por ejemplo, el triángulo D es el más pequeñito, ¿verdad? Bueno, ese va a ser el razón de 1. El triángulo B es el doble del D. Si tú multiplicas 1.1 por 2, te va a dar 2.2. Por eso la razón de semejanza es de 2. El triángulo C es el triple. Si tú multiplicas 1.1 por 3, te va a dar 3.3. El triángulo A es 4 veces mayor y el triángulo E es 5 veces mayor. Con base en la información anterior, midan lo que consideren necesario y calculen lo que se pide. Aquí otra vez nosotros vamos a tomar la medida de todos los triángulos. Aquí yo ya se las estoy dando. Luego nos dicen, van a determinar las medidas del seno, coseno y tangente de los triángulos RST. Identificamos el RST y nos dicen que vamos a tomar como referencia el ángulo S. Aquí tenemos S, marcamos el angulito. Ahora bien, vamos a ver cuál es el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto se encuentra frente al ángulo proporcionado. Por lo tanto, el cateto opuesto es 1.3. El cateto adyacente se encuentra junto, que es 2.5. La hipotenusa es la línea más larga, 2.8. Ahora vamos con el triángulo ABC. Aquí lo tenemos. Vamos a tomar como referencia el seno de C. O sea, aquí tenemos la letra C, marcamos nuestro ángulo. El cateto opuesto se encuentra frente, que es 3.4. El cateto adyacente son 4. La hipotenusa son 5.2. Por último tenemos el triángulo EFG. Nos dicen que en G marquemos nuestro ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto mide 3.4. El adyacente 4.4 y la hipotenusa 5.5. Ya que tenemos nuestras medidas, vamos ahora sí a determinar el seno. Para el primero vamos a dividir cateto opuesto sobre la hipotenusa, 1.3 entre 2.8. El primero tiene un seno de 0.46. Vamos con el segundo, 3.4 entre 5.2 tiene un seno de 0.65. El tercero, dividimos 3.4 entre 5.5, tiene un seno de 0.6182. Este lo puedes redondear a 0.62. Vamos con el segundo. Ahora vamos a determinar los cosenos.
dividimos cateto adyacente sobre hipotenusa. 2.5 sobre 2.8 es igual a 0.89. En el siguiente dividimos 4 entre 5.2 es igual a 0.77. Recuerden que lo pueden redondear. En el siguiente dividimos 4.4 entre 5.5 es igual a 0.8. Por último vamos a calcular la tangente. Para eso dividimos cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, estas dos medidas. 1.3 entre 2.5 es igual a 0.52. 3.4 sobre 4 es igual a 0.85. 3.4 entre 4.4 es igual a 0.77. En un triángulo rectángulo identificado como MNP, a ver, aquí lo vamos a hacer de una vez. El triángulo va a ser MNP. Se sabe que el ángulo recto está en N. Aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados y se encuentra en N. Que el cateto NP mide 6 centímetros. Aquí de una vez marcamos de N a P 6 centímetros. Y que el seno M, nos vamos a M, marcamos el angulito. Este seno es igual a 3 quintos. 3 quintos es lo mismo que 0.6. Diseñe en su cuaderno un esquema del problema. Aquí ya está nuestro triángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo? Bueno, acuérdense que aquí tenemos cómo determinar el seno, el coseno y la tangente, ¿verdad? Como aquí no tenemos la hipotenusa, aquí vamos a ver qué datos podemos agarrar para determinar la hipotenusa. En este caso es el seno. Como nos están dando el seno de M, escribimos seno de M es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de M es igual al cateto opuesto, que mide 6 centímetros, entre la hipotenusa que no conocemos. Como no conocemos la hipotenusa y es la que buscamos, la vamos a pasar del lado izquierdo. Hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de M. Hipotenusa es igual al cateto opuesto que mide 6 centímetros entre el seno de M. El seno de M, acuérdate que son 3 quintos. Lo vamos a poner con punto decimal, 0.6. Ahora vamos a hacer la división. Dividimos 6 entre 0.6 es igual a 10. Por lo tanto, la hipotenusa tiene una medida de 10 centímetros. Aquí no te están pidiendo el cateto adyacente, pero lo puedes determinar con el teorema de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Como aquí tenemos c y b, vamos a determinar el valor de a. Estas medidas las vamos a mandar al cuadrado. Por ejemplo, 10 por 10 son 100, menos 6 por 6 son 36, son 64. Pero recuerda que le sacas la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Por lo tanto, el cateto adyacente mide 8 centímetros. Ya que tenemos dicha información, podemos llenar nuestro cuadrito para determinar el seno, el coseno y la tangente. El triángulo MNP tiene un cateto opuesto de 6 centímetros. Recuerden que aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? El lado que tenemos enfrente es el cateto opuesto que mide 6 centímetros. El cateto adyacente está a un lado que mide 8, la hipotenusa mide 10. Para el seno dividimos cateto opuesto 6 entre 10 es igual a 0.6. Para el coseno, cateto adyacente 8 entre 10 es igual a 0.8. Para la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente 6 entre 8 es igual a 0.75. Consideren los siguientes triángulos rectángulos. Tomen las medidas indicadas y completen la tabla. Aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? El cateto adyacente mide 5.6 hasta Q. Si seguimos de P hasta S, mide 11.5. Si seguimos de P hasta U, mide 17.4. Ahora vamos con los catetos opuestos. Acuérdate, aquí tienes el ángulo, el que tienes enfrente es el opuesto. El segmento QR mide 2.19, que es el cateto opuesto de PQR. El segmento ST mide 4.5. Aquí lo ponemos, ST 4.5. Y el segmento UV mide 6.7. Aquí lo llenamos en la tablita. Ahora vemos con los adyacentes, eso ya los mencionamos.
5.6, 11.5, 17.4. Vamos con las medidas de la hipotenusa. Ahora vamos a medir las hipotenusas. De P a R mide 6.02. De P a T mide 12.3. De P hasta V mide 18.6. Ahora vamos a determinar el seno, el coseno y la tangente. Recuerden que aquí tenemos triángulos semejantes, por lo tanto, nuestro seno, coseno y tangente deben de ser similares. Aquí lo vamos a comprobar. Vamos con el primer triángulo. Acuérdense, opuesto sobre hipotenusa. 2.19 entre 6.02 es igual a 0.36. Tenemos el primer seno. Vamos con el segundo. Opuesto sobre hipotenusa, que es 4.5 entre 12.3 es igual también a 0.36. Vamos con el siguiente. 6.7 sobre 18.6 es igual también a 0.36. Aquí lo llenamos. Vamos con el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa. 5.6 entre 6.02 es igual a 0.93. Llenamos el primero. Vamos con el segundo. 11.5 entre 12.3 es igual a 0.93. Vamos con el siguiente. 17.4 entre 18.6 también es igual a 0.93. Aquí lo anotamos. Ahora vamos con las tangentes. La tangente es opuesto entre adyacente. 2.19 sobre 5.6 es igual a 0.39. Aquí lo escribimos. En el siguiente tenemos 4.5 entre 11.5 también es igual a 0.39. El último es 6.7 entre 17.4 también es igual a 0.39. Aquí acuérdense que lo pueden redondear. 38, 50, 57 lo puedes redondear a 0.39. ¿Son semejantes los triángulos? Sí, ya miramos que son semejantes. Por eso el seno, el coseno y la tangente tienen el mismo resultado o cociente. Respondan lo que se pide. El valor de las razones trigonométricas no depende del tamaño del triángulo, sino de la medida del ángulo. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Es verdadera. Argumenta tu respuesta. Es verdadera porque las razones trigonométricas son las mismas para un ángulo independientemente de la medida del triángulo al que pertenece dicho ángulo. Eso es lo que ya miramos aquí. Como puedes observar, los triángulos son de diferentes tamaños. El rojo es el más pequeño. El que es combinado rojo con azul es mediano. Combinado los tres colores es el triángulo más grande. Como puedes observar, los triángulos son de diferentes medidas, pero los ángulos son exactamente iguales, es la misma medida. Por eso, esa afirmación es verdadera. A continuación nos dan los siguientes triángulos rectángulos. Vamos a escribir la información que nos falta. Primero vamos con los ángulos. Acuérdate que todos tienen ángulos de 180 grados, ¿verdad? Porque tiene tres lados. Entonces a 180 le vamos a restar los ángulos que ya tenemos. Aquí tenemos 20, lo restamos. Menos, como es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Aunque no nos digan, ya sabemos que ahí mide 90 grados. Por lo tanto, el último ángulo mide 70 grados. Vamos con este rojo. Restamos 180 menos 10, porque este ángulo mide 10, menos este que mide 90. El ángulo que nos falta es de 80 grados. Vamos con el verde. 180 menos 30 menos 90 es igual a 60 grados. Este es el ángulo que nos falta. Aquí no batallamos, mira, porque aquí es 90 grados. Si aquí es de 45, este otro también es de 45. Pues 45 más 45 son 90, más 90, 180 grados. Vamos con el último. 180 menos 50 menos 90 es igual a 40. Aquí ponemos el ángulo que nos falta.
Ahora vamos con las medidas de los lados. ¿Cómo vamos a determinar la medida de los lados? Con el teorema de Pitágoras. Todas las medidas las vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, 12 por 12 es igual a 144. Menos 4.1 por 4.1 es igual a 16.81. Si tú restas 144 menos 16.81 es igual a 127.19. A esa cantidad le vas a sacar la raíz cuadrada. Y este lado que falta mide 11.27. Seguimos con las medidas del triángulo verde. Este lado mide 8 centímetros. 8 por 8 es igual a 64. Este mide 4. 4 por 4 es igual a 16. 68 menos 16 es igual a 48. Raíz cuadrada de 48 es igual a 6.93. Esta es la medida del cateto adyacente. Para el siguiente triángulo tenemos la medida de 10.16 por 10.16 es igual a 103.22. Menos, este mide 10. 10 por 10 es igual a 100. Menos 100 es igual a 3.22. Sacamos raíz cuadrada. El lado que nos falta mide 1.79. Vamos con el siguiente. Cada lado mide 7 centímetros. 7 por 7 es igual a 49. 49 más 49 es igual a 98. Raíz cuadrada de 98 es igual a 9.89. Lo puedes redondear a 9.9. Por último tenemos la medida de 6.38 al cuadrado es igual a 40.7044 más 7.16 al cuadrado es igual a 51.2659. Sumamos los dos lados, 40.7044. El total es 91.97. Le sacamos raíz cuadrada. La hipotenusa mide 9.59. Con la información que nosotros determinamos, vamos a llenar la siguiente tablita. Aquí nada más les voy a explicar uno. Al cabo ya saben cómo se va a ir llenando. Tenemos el de 10 grados. El cateto opuesto mide 1.79. El adyacente 10 centímetros. La hipotenusa 10.16. Esa información es la que van a llenar aquí para sacar el seno, el coseno y la tangente. Por ejemplo, ya sabemos que el cateto opuesto mide 1.79. Lo dividimos entre la hipotenusa 10.16. El seno es igual a 0.1761. Lo puedes redondear a 0.18. Para el coseno vamos a dividir cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea 10 entre 10.16. Tiene un seno de 0.98. Para la tangente dividimos cateto opuesto 1.79 entre 10 es igual a 0.179. Lo puedes redondear a 0.18. Vámonos con el último. Para el último tenemos, para el de 50 grados tenemos 7.16 entre 9.59 es igual a 0.7466. Lo puedes redondear a 0.75. Para el siguiente vamos a dividir 6.38 sobre 9.59 es igual a 0.6652. Lo puedes redondear a 0.67. Para la tangente dividimos 7.16 sobre 6.38 es igual a 1.12. Como les digo, la información que tienen ahí arriba simplemente la van a vaciar aquí. Y con esto ya tienen el seno, el coseno y la tangente de todos sus triángulos. Del siguiente triángulo rectángulo solo se conoce la medida del cateto adyacente y del ángulo de 70 grados. Planteen la medida de calcular la medida del otro cateto y el valor de la hipotenusa. Mira, aquí tenemos nuestras medidas. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí vamos a buscar la hipotenusa, ¿verdad? Por eso la vamos a despejar. Hipotenusa es igual al cateto adyacente que sí conocemos entre el coseno de 70 grados. Esa información también la conocemos. Hipotenusa es igual
al cateto adyacente, que es 2.9 entre el coseno de 70. Pongan atención para que vean cómo lo van a hacer con su calculadora. Debe de estar en modo científica para que venga la función de trigonometría. Y escribimos 2.9 entre 70. Le dan aquí donde dice trigonometría. Buscamos el coseno. Aquí dice coseno. Le vamos a dar al coseno. El coseno de 70 grados es igual a 0.3420. Luego le damos igual. Aquí si se fijan lo estamos dividiendo, mira. Aquí dice 2.9 entre, aquí dice entre el coseno de 70 grados, así como viene en la fórmula. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa es igual a 8.479. Ahora vamos a determinar el cateto opuesto. Si aquí tenemos el ángulo que nos dan, el opuesto es este. Por lo tanto, escribimos tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué vamos a buscar? El cateto opuesto. Por eso lo despejamos. Cateto opuesto es igual a la tangente 70 grados por el cateto adyacente. Coseno es igual a tangente de 70 grados por el cateto adyacente, que tiene un valor de 2.9. En la calculadora lo vamos a hacer de la siguiente forma. Escribimos 70. Ahora trigonometría. Vamos a buscar tangente. Por lo tanto, la tangente de 70 grados es igual a 2.74. Lo multiplicamos por el cateto adyacente, 2.9. Es igual a 7.9676. Lo puedes redondear a 7.97. Aquí, como ustedes pueden observar, dice tangente de 70 grados. Igual que aquí, tangente de 70 grados por 2.9. Y tenemos nuestro resultado. Quizás algunos compañeros lo van a hacer de la siguiente forma. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de 70 grados. Coseno es igual a la hipotenusa. Como aquí ya sabemos cuál es el valor de la hipotenusa, también lo podemos hacer con el seno en lugar de hacerlo con la tangente. Y vamos a escribir, el valor de la hipotenusa es igual a 8.479 por, escribimos 70, trigonometría, y ahora le damos seno. El seno de 70 grados es igual a 0.9396. Si se fijan, también viene aquí, mira, 8.479 por el seno de 70 grados, igual que dice aquí. Ahora le damos igual. El cateto opuesto es igual a 7.97. Nos da el mismo resultado si lo hacemos con la tangente o con el seno.